Muy bien, muy bien. Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero aquí no les vengo a leer este documento porque ustedes también lo pueden leer, ¿verdad? Aquí les vengo a explicar. Por lo tanto, vamos acá a ver nuestra hoja en blanco. Ahí tienen muchos ejemplos que pueden orientarse. Vamos a la explicación. Lo que vamos a ver ahora es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Profesor, ¿en qué cambia con el otro movimiento que vimos, con el MRU? Cambia en lo siguiente, en que en el movimiento rectilíneo uniforme, que fue el video anterior, no había aceleración. ¡Oh, sorpresa! En este movimiento rectilíneo uniformemente variado ya hay aceleración. Por lo tanto, tenemos que saber qué es eso de la aceleración, profesor. ¿A qué se refiere? Ojo, a la aceleración nosotros la representamos con la letra ¿sí? Y la aceleración es la variación de velocidad con respecto a un tiempo, ¿verdad? Determinado, ¿sí? La aceleración es la variación de la velocidad con respecto a un tiempo determinado. Por lo tanto, nosotros tenemos que a la velocidad en el sistema internacional, ¿en qué unidades la medíamos? Pues en metros por segundo, y al tiempo en qué unidades las medíamos, pues al tiempo lo medíamos en segundos, ¿verdad? Ahí está, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos aplicar la ley de la oreja. ¿Qué quiere decir? Que aquí está pues una fracción y aquí le falta, ¿qué le falta? El denominador, ¿verdad? A este segundo le falta el denominador, pero nosotros sabemos que el uno es tan insignificante que se lo suele omitir, pero está presente allí. Entonces a esta S de segundo le colocamos el uno y ahí tenemos ya fracciones completas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer extremos con extremos y medios con medios, o ley de la orejita, ¿verdad? Extremos con extremos y medios con medios. ¿Cómo nos quedaría? Extremos con extremos. Metro por uno me queda metro arriba y segundo por segundo me queda segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que metro sobre segundo al cuadrado es la unidad de la aceleración. En el sistema internacional estamos trabajando, ¿verdad? Por lo tanto, la aceleración es la variación de velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Y nos queda sus unidades en metros por segundo al cuadrado. Esto es la aceleración, ¿sí? Entonces, como ustedes ya saben, en la vida real, pues los carros aumentan o disminuyen su velocidad. Esto se acerca más a la realidad. Profesor, en el anterior tema, en el MRU, nosotros utilizamos esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y esta trabajamos todos, ¿verdad? En el MRU. Pero ojo, aquí ya cambia la situación. Ya no vamos a utilizar solo esa fórmula. ¿Por qué? Porque ahora está lo que es la aceleración. Ahora ya hay la aceleración. Por lo tanto, las fórmulas van a cambiar bastante. Y las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. Veamos el espacio, muy bien, son las siguientes. Ojo, vamos a ver lo que son las fórmulas, ¿sí? Fórmulas, ahí está. Cogemos nuestro lápiz de confianza y ahora sí. Se suelen utilizar cuatro fórmulas, ¿sí? En tres de ellas hay la aceleración. Entonces vamos a ver qué fórmulas ahora vamos a utilizar en el MRUP. Ojo, la primera que vamos a utilizar es la siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, la primera. Y luego escribimos qué significa cada letrita. Igualmente, mientras yo la voy escribiendo la fórmula, la estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo qué significa cada letrita. Veamos la segunda. Es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? La tercera es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el duplo de la distancia por la aceleración. Ahí está. Y la cuarta, pero no menos importante, es esta. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido para 2 y esto se va a multiplicar por el tiempo. ¿Cierto? Ahí está. Aquí puede estar primero la velocidad inicial y después la velocidad final sumándose, pero recuerden, el orden de los sumandos no altera la suma, pero no pasa nada, ahí está. Estas cuatro formulitas nosotros vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué había? Ojo, en este movimiento que hay aceleración. Y ustedes se dan cuenta que en 3
de las cuatro fórmulas, es decir, el 75%, en tres de las cuatro fórmulas que hay, aceleración, hay aceleración, hay aceleración. En la única que no hay aceleración es en la cuarta fórmula. Y es una fórmula ventajosa porque no sirve cuando el ejercicio no me dé lo que es la aceleración, ¿verdad? Y no está de más decirles que hay que saber despejar a estas alturas. En décimo, en noveno, se aprende a despejar muy bien, por favor. Entonces, ¿qué debemos de saber? ¿Qué significa cada cosita y cuáles son sus unidades, verdad? Por ejemplo, la B y la F, ¿qué significa eso? Eso significa velocidad final, ¿verdad? Es velocidad velocidad final, y ya sea velocidad final o velocidad inicial, cualquiera que sea el caso, la velocidad siempre se mide en lo mismo, ¿sí? La velocidad se mide en metros por segundo, metros por segundo o sobre segundo, como le suelen llamar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa velocidad inicial y obviamente también se mide en metros por segundo. ¿Sí? Profesor, ¿qué significa la T? Pues ya sabemos que la T significa tiempo y el tiempo se mide en segundos. Recordemos que todo esto lo estamos viendo en el sistema internacional. Las unidades que estamos trabajando son en el sistema internacional. Profesor, ¿qué significa la D? Esa D que vemos acá, esta D significa distancia, distancia, ¿verdad? Y la distancia nosotros la medimos en metros. En el sistema internacional la medimos en metros, ¿verdad? En metros, ahí está. Profesor, ¿qué significa, por ejemplo, ya está todo, ¿verdad? La A significa la aceleración, ¿verdad? La A significa aceleración, como ya lo habíamos dicho. La A significa aceleración y la aceleración la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Ya sabemos qué significa cada, cada término de esas fórmulas, ¿verdad? Mira que el profesor se sabe las fórmulas, ¿verdad? Ustedes también pueden sabérselas para que los ejercicios se les hagan más fáciles. Entonces, ahora nosotros, mediante estas fórmulas, vamos a resolver algunos ejercicios. Recordar que es importante, fundamental saber, pues, despejar. Y una nota importante antes de hacer los ejercicios, una nota importante, una nota importante es que siempre que me digan que el objeto o el automóvil, bicicleta, lo que se mueva, parte del reposo significa que su velocidad inicial es cero. Repito, siempre que me digan que el objeto o el automóvil, etcétera, lo que se esté moviendo, me diga que parte del reposo significa que su velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque si algo está en reposo, ¿qué significa? Que no se mueve. Y si algo que está en reposo, que significa que no se mueve, ¿qué quiere decir? Pues que no tiene velocidad, ¿verdad? Cuando algo está en reposo no se mueve y si no se mueve, pues no tiene velocidad. Su velocidad es de cero porque no se mueve, está estático, ¿verdad? Es este pequeño tip tomarlo muy en cuenta. ¿Qué más tienen que tomar en cuenta? Ojo, los sistemas. Nosotros estamos trabajando en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos deben de estar en un mismo lenguaje, ¿sí? Los datos tienen que estar en un mismo lenguaje, ¿sí? Específicamente el del sistema internacional. Que las velocidades, ¿sí? Sean velocidad final o inicial, tienen que estar en metros por segundo. El tiempo en segundo. La distancia en metros y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Esto en el sistema internacional. Si no es así, ¿qué nos toca hacer? Conversiones. Y recuerden, si el ejercicio me dice que el automóvil, el vehículo, etcétera, parte del reposo significa que su velocidad inicial es cero, porque recordemos, también tenemos velocidad final. Aquí nos dice, tenemos también velocidad final. ¿Sí? Hay velocidad final en estas fórmulas. Por lo tanto, pausen el video, apréndanse en las fórmulas y ahí vamos a los ejercicios que tenemos acá en nuestro deber. Por ejemplo, aquí tenemos ejercicios que tenemos que desarrollar en nuestro deber. Vamos a leerlos y ahí desarrollándolos, resolverlos. ¿Qué me dice? Una motocicleta parte del reposo, ojo, parte del reposo, teniendo una aceleración de 12 metros por segundo al cuadrado y después de cierto tiempo va a 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es el tiempo que transcurre? Ojo, vamos sacando los datos.
datos. Una motocicleta que parte del reposo. Palabra clave, parte del reposo. ¿Qué significa que parte del reposo? Que su velocidad inicial es cero, porque recordemos, hay una velocidad inicial y hay una velocidad final. Por obvias razones, por lógica, velocidad inicial, ¿cuál es? La que inicia, con la que parte el objeto. Si el objeto no se mueve, pues su velocidad inicial es cero, porque estaba en reposo, no se mueve. Y velocidad final, pues obviamente es la que va después, es la secundaria, ¿verdad? Entonces me dice una motocicleta parte del reposo. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad inicial es cero. Si ya es cero, no me importa que sea metros por segundo, kilómetros por hora. Cero es cero, ¿verdad? Entonces, vamos escribiendo que su velocidad inicial es cero. Cero. ¿Qué dice? Teniendo una aceleración de 12 metros por segundo al cuadrado. Aceleración, ya me lo dice. ¿Con qué letra representaba? Pues con la A. Me dice que es 12 metros por segundo al cuadrado. Y después de cierto tiempo va a 50 kilómetros por hora. ¿Qué es eso? 50 kilómetros por hora. ¿Qué es? Velocidad, ¿verdad? Es velocidad, ¿sí? Ojo que dice que es de 50 kilómetros por hora. Y ojo acá, si yo ya sé que la velocidad inicial es de cero, ¿verdad? 0 kilómetros por hora o 0 metros por segundo. Si yo ya sé que la velocidad inicial es cero, entonces, ¿a qué velocidad hace referencia esta de 50 kilómetros por hora? Hace referencia a la velocidad final, ¿verdad? Porque la velocidad inicial ya es cero. Entonces, esta velocidad a la que me está diciendo el ejercicio, esta velocidad a la que hace referencia el ejercicio es a la secundaria, es decir, a la velocidad final. Entonces, esta es la velocidad final. Perfecto. Ahí está, B y F. ¿Qué me pide? ¿Cuál es el tiempo que transcurre? El tiempo que transcurre me está pidiendo. ¿Cuál es el tiempo? Es lo que debo de averiguar. Y aquí viene algo clave. ¿Ya me lanzo a resolver el ejercicio? ¿Ya me lanzo a aplicar la fórmula? ¿O qué debo de hacer? Debo de analizar, ¿sí? Debo de analizar que todos estos datos estén en un mismo sistema. Y si nos fijamos, ¿estarán estos datos en un mismo sistema? Pues no. ¿Quién hace el error o la falla? La velocidad final. Está en kilómetros por hora y no nos sirve. Tiene que estar en metros por segundo. Entonces ahí tenemos que hacer conversiones. Por eso iniciamos esta unidad hablando de las conversiones, para que ustedes sean unos capos en las conversiones. ¿Y qué equivalencias me van a servir? Las siguientes, que 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora es igual a 3600 segundos. Esas me van a servir. Recordemos que estas equivalencias se pueden colocar en forma de fracción. Entonces vamos a ello y comenzamos con la conversión y decimos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Por qué coloqué kilómetros abajo? Para que se pueda eliminar kilómetros arriba con kilómetros abajo y así me queden metros arriba, que metros es lo que quiero obtener al final de cuentas. Ahora, ¿de quién me tengo que deshacer? De la hora. Entonces coloco 1 hora es igual a 3600 segundos. ¿Por qué coloqué horas arriba? De esta manera, hora que está arriba se va con horas que está acá abajo y así me queda segundos acá, que era lo que deseaba, porque quiero metros sobre segundo, metros por segundo. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues simplificar este cero con este cero con este cero, ¿verdad? Puedo multiplicar lo que me sobró arriba, 50 por 10, ¿verdad? 50 por 10, ¿qué unidad? Metros, ¿verdad? Abajo, ¿qué me quedó? Pues 36 nada más, 36 segundos, 36 segundos. Vamos a resolver esto así abajo verticalmente y vamos a multiplicar 50 por 10, ¿cuánto me da? Me da 500. ¿500 qué? 500 metros. Y esto se va a dividir para 36. Cogemos la calculadora. Miren, aquí está la calculadora, lo estamos haciendo en vivo. Y vamos a dividir 500 dividido para 36. Eso me da a 13,89 redondeando. 13,89. ¿Qué cosa? Metros por segundo. Y esta es la velocidad final que yo voy a requerir. Esa es la velocidad final que yo voy a necesitar para los ejercicios. ¿Por qué? Porque esta velocidad está en las unidades correctas del sistema internacional, porque las demás unidades o las demás términos que tengo, por ejemplo, la aceleración, está en el sistema internacional.
Por lo tanto, esto ya está en el sistema internacional, me sirve para trabajar tranquilamente. Ahora hacemos una separación porque ahora sí, ya que todo está en el sistema internacional, yo ya puedo resolver el ejercicio. Y ahora, profesor, ¿qué fórmula debería de utilizar? ¿Cómo saber qué fórmula puedo utilizar? ¿Sí? Aquí viene la gran interrogante, porque son muchas fórmulas, profesor. ¿Cuál puedo utilizar? Miren que les vuelvo a escribir. Tenemos otro lápiz. ¿Qué teníamos? La primera era velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La tercera, ¿cuál es que me decía? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el duplo de la aceleración por la distancia. Me la sé. Ojo. La cuarta no la escribo. ¿Por qué no escribo la cuarta fórmula? No se la sabe, no se acuerda. Bueno, a pedido del público, la distancia es igual. Ojo, la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido para 2. Esto se multiplica por el tiempo. ¿Por qué no quise escribir la cuarta fórmula? Porque la cuarta fórmula de hecho no tiene aceleración. Y yo sí tengo como dato la aceleración. Entonces la cuarta fórmula ya no me sirve. La voy borrando. Miren ustedes. Ahora, profesor, ¿cuáles de estas tres me sirve? Porque veo que todas tres tienen aceleración y yo también tengo aceleración. Está bien. No te lo discuto. Pero ojo, ¿acaso tú en los datos tienes distancia? ¿Tienes el dato de la distancia? No, ¿verdad? Entonces, esta fórmula 2 que tiene distancia no me sirve. La voy borrando. Miren cómo voy descartando qué fórmula sí y qué fórmula no puedo utilizar, ¿verdad? Ah, profesor, la tercera fórmula también tiene distancia. Es verdad. Entonces, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve ahora, ¿por qué? Porque yo en mis datos tampoco tengo distancia. Entonces, no me sirve y la ahorro, ¿verdad? La ahorro. Ahí está. Ah, profesor, entonces la única que me ha servido es la primera. Así es. Ahí tenemos la fórmula que me va a solucionar la vida. Y vamos a ver qué tengo y qué no tengo por allí, ¿verdad? Me dicen que la velocidad inicial es de cero. Ah, entonces, velocidad inicial es cero, este término se va. Se va, es cero. Pasamos a limpio, me queda así. Aceleración por tiempo. Ahí está. ¿Qué es lo que me piden averiguar? El tiempo. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que tengo que despejar el tiempo. ¿Qué le está estorbando al tiempo? Al tiempo le está estorbando la aceleración. ¿Qué está haciendo la aceleración? Está multiplicando, porque están juntitos, está multiplicando la aceleración, entonces va a pasar a dividir. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y me queda de esta manera. Ahí está. ¿Verdad? ¿Y está o no está despejado el tiempo? Sí, ya está despejado el tiempo. ¿Por qué? Porque está solito, no le estorba nada, ¿verdad? Profesor, que a mí no me gusta ver la fórmula de ese lado, no pasa nada. Ustedes saben que esto que estoy escribiendo es lo mismo que lo que está acá arriba. Son lo mismo, ¿verdad? Y es cuestión de perspectiva y de gustos. Entonces la fórmula que acabé de escribir, pues sí me sirve, ¿verdad? Me sirve totalmente, solo que estaba media feita escrita. Ahora la escribo más elegante. Ahí está, ¿verdad? El tiempo ya está despejado. Ahora, ¿qué debo de hacer? Voy a reemplazar datos nada más. ¿Sí? Vamos a reemplazar datos. Entonces, vamos a reemplazar datos. ¿Cuánto vale la velocidad final? Aquí me lo dice, vale 13,89 metros por segundo. La velocidad final vale 13,89 metros por segundo, ¿verdad? Vamos a hacerlo más acá abajo porque el espacio no me lo permite. La velocidad final vale 13,89 metros por segundo. Y esto se va a dividir porque recuerden, esta línea de fracción significa división, se va a dividir para la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Pues la aceleración me dice que vale 12. Aquí está, 12 metros por segundo al cuadrado. 12 metros por segundo al cuadrado. Divido eso y me va a dar el tiempo, ¿sí? Hago esta división, hago esta división y me va a dar el tiempo. ¿Qué puedo simplificar? Pues yo puedo simplificar las unidades. Por ejemplo, metro con metro se va, desaparecieron los metros. Aquí, segundos al cuadrado significa que hay 2 segundos. Entonces, un segundo se va de acá arriba y un segundo se va de acá abajo. Y simplemente me queda un segundo, porque recordemos, aquí se fue un segundo. Y aquí hay 2 segundos, porque dice segundo al cuadrado. De estos 2 segundos al cuadrado que hay, uno se elimina con el que está acá arriba. Y me queda simplemente un segundo. Y está correcto, porque el tiempo se mide en segundos. Entonces, hacemos la división de esto que está acá.
¿Cuánto me da 13,89 dividido para 12? Cogemos la calculadora, miren, 13,89 dividido para 12, eso me da igual a, ojo, me da 13,89 dividido para 12, me da igual a 1,16, redondeando. 1,16 segundos ha sido el valor del tiempo y esta es la respuesta de mi ejercicio. Entonces hemos visto cómo podemos deducir qué fórmula utilizar. ¿Cómo sabemos qué fórmula utilizar? En base a los datos que me dé el ejercicio, ¿verdad? Y de esta manera ustedes pueden hacer los demás ejercicios que están aquí como deber. Recuerden que es un video tutorial, lo pueden pausar y demás. Nos vemos en el próximo video.